Padre, concédenos que, instruidos por las prácticas de la Cuaresma y alimentados con tu palabra, nos entreguemos de todo corazón por la santa moderación en el uso de las cosas terrenas y perseveremos unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando a cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Ponedlo por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tengan los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Pero cuidando, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y han bendecido a tus hijos dentro de ti. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Prosigamos haciendo la concatenación del mensaje de esta semana. Veíamos el lunes que para darle culto a Dios, lo primero, lo más importante es escuchar. Escuchar su palabra, escuchar su mensaje. Ayer veíamos que la escucha de ese mensaje se concreta en el mensaje del amor universal, aquel que es capaz de perdonar siempre, de acoger siempre, con una generosidad ilimitada, no por obligación, sino porque por experiencia nosotros nos hemos sentido amados de una manera desbordante, y así es como nosotros queremos amar también, es decir, parecernos a nuestro Padre Dios. Hoy se nos muestra que ese culto que nosotros le damos a Dios por la escucha y por esa calidad de amor, tiende a construir una sociedad en la cual los seres humanos podamos todos realizarnos como personas, ser felices todos. Nosotros sabemos que nuestras sociedades se caracterizan porque son excluyentes, porque discriminan y porque las oportunidades no son iguales para todos. Así ha sido siempre. Esa es la constante de la historia de la humanidad. Pero cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto e hizo con ellos un pacto en el monte Sinaí, en ese pacto solo había 3 mandamientos en relación con Dios. Todos los demás eran en relación con el prójimo. Y luego, ahora, cuando ya han entrado en la tierra prometida, se ha cumplido la promesa que Dios le había hecho de darle una tierra que emana leche y miel, es decir, una tierra abundante para la vida. El Señor les recuerda: miren bien la alianza que ustedes hicieron conmigo, porque ustedes están destinados a ser un pueblo que cause la admiración de los otros pueblos, para que los otros pueblos aprendan a convivir. Que digan: ¿qué nación esa que tiene un Dios tan cercano y que al mismo tiempo tiene unas leyes tan sabias? No se dejen arrastrar por el ambiente ni vayan a caer en la idolatría, porque si ustedes le dan culto a los ídolos, va a sucederles lo mismo que les pasó en Egipto. Los ídolos son utilizados para dominar, despojar y humillar a las personas. Así que cuídense de la idolatría. Bueno, cuando Jesús viene y proclama las bienaventuranzas, donde Él propone el ideal de la nueva sociedad del reino de Dios, una sociedad abierta a todo el que quiera, no limitada a los solos judíos, sino abierta a todos, porque es el amor universal de Dios.
Cuando Jesús hace esa proclama, Él nota en la gente una cierta expresión de decepción, porque la gente esperaba que Jesús fuera a instaurar el reinado de Israel para dominar sobre los otros pueblos, y lo que Jesús hace ver es que la nueva sociedad estará formada por hombres libres, no sometidos, personas que decidan por su propia cuenta una conducta que la lleve a convivir armoniosamente con los demás. Si nosotros nos fijamos bien, la primera parte de las bienaventuranzas cumple la promesa de la tierra y la segunda parte cumple la promesa de la descendencia. Jesús dice: yo no vine a echar abajo las promesas contenidas en la ley y los profetas. No, yo vine fue a darles cumplimiento. Pero para darles cumplimiento se requiere la aceptación de estos mandamientos mínimos. Las bienaventuranzas son mandamientos mínimos. Y son mínimos porque como mandamientos no mandan nada, son propuestas. Pero Jesús los llama mandamientos mínimos con el fin de dar a entender que las bienaventuranzas reemplazan los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Ahora no se trata de leyes, ahora se trata de propuestas. Y estas propuestas reclaman de parte de quienes las acepten la libertad. Porque la promesa tenía 2 componentes: la tierra, que es libertad, y la descendencia, que es vida. Para que pueda la persona disfrutar de libertad y de vida, lo primero que necesita es ser libre. No se puede disfrutar la libertad sin ser libre. Entonces, por eso Jesús propone las bienaventuranzas como una invitación para quien la quiera aceptar, y quien la acepte se la apropie y se la enseñe a los demás. Ese está construyendo el reino de Dios. Quien no la acepte, sino que se la salte, ese no está construyendo el reino de Dios. Y entonces no hay manera de darle culto a Dios en tanto no estemos construyendo esa sociedad donde las personas puedan vivir en armonía y crecer humanamente. Fijémonos que Jesús dice: el que acepte estos mandamientos mínimos, los cumpla y se los enseñe a cumplir a los demás, será grande en el reino de los cielos. Es decir, se desarrollará humanamente, logrará su pleno desarrollo humano. En cambio, el que no los acepte y no los cumpla será insignificante para el reino de los cielos. No tiene ninguna función allí, porque no construye una sociedad donde las personas puedan crecer y desarrollarse. Esto indica una cosa que nosotros necesitamos asimilar y volver vida. Y es esto, que a Dios le damos culto construyendo una sociedad justa, construyendo una sociedad de iguales,
construyendo una sociedad solidaria. Y entonces pensemos en lo que significa esto para nuestra convivencia social y nuestras decisiones políticas. Nosotros no podemos acomodarnos a cualquier modelo social, porque solamente nos satisface un modelo social que permita el pleno desarrollo de todos en igualdad de condiciones. Nosotros no podemos apoyar cualquier sistema político, porque hay sistemas políticos que reprimen la libertad de las personas, que establecen desigualdades, que no promueven la solidaridad sino la disgregación, por aquello de divide y reinarás. Y eso no nos sirve a nosotros. Los cristianos necesitamos tener claridad sobre estas cosas, porque no podríamos nosotros imaginarnos que le damos culto a Dios porque vamos a misa diariamente o vamos los domingos, si la forma como nosotros nos relacionamos con los demás no está construyendo esa sociedad humana, esa sociedad solidaria, esa sociedad donde cada uno pueda desarrollarse a plenitud y ser feliz. En tanto no estemos trabajando por equidad en las relaciones sociales, por igualdad de oportunidades para todos, en la medida en que estemos favoreciendo sistemas económicos o políticos que no permitan el pleno desarrollo de los demás, en esa medida nosotros tenemos que caer en la cuenta de que no le estamos dando culto a Dios. Le damos culto a Dios como Jesús en nuestro empeño por construir una sociedad fraterna. Esto que está haciendo el Papa Francisco, entrevistándose con los diferentes líderes mundiales, sobre todo los líderes religiosos, para ponerse de acuerdo todos en que las religiones solamente pueden servirle a la paz, a la justicia, a la hermandad. Eso es darle culto al Señor.